Soy Patricia García, responsable de comunicación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, pues EAPN, por sus siglas en inglés. La EAPN es una red que se constituyó hace más de 20 años, con implantación en todos los países de la Unión Europea, y que en el caso de España está conformada por 19 redes territoriales y por 22 entidades estatales de diferente ámbito. El objetivo de APN es la lucha contra la pobreza y la exclusión social en todo el Estado español, trabajando en red con las diferentes redes territoriales y con las redes que conforman el ámbito mapa de la Unión Europea. En este sentido, lo que trabajamos en EAPN es la investigación en el ámbito de la pobreza, investigar las causas por las que se produce esta problemática estructural y arraigada en el tiempo, que cada año presenta tasas altas y constantes, y que investigamos por qué se produce este fenómeno, cómo intersecciona con otras variables, por ejemplo, con la vivienda, con el empleo, con el acceso a suministros básicos, con el precio de la cesta de la compra. Además de nuestro trabajo en investigación de las causas de la pobreza, también tenemos un trabajo muy importante a nivel de incidencia política, es decir, en la redacción, elaboración de propuestas de políticas públicas a nivel local, autonómico, estatal y europeo, para poder erradicar la pobreza en todas sus formas y variables. Y en este sentido, para EAPN es muy importante el proceso de participación, es decir, que en la elaboración de estas políticas participen las personas que tienen experiencia en pobreza, aquellas personas que por un motivo o por otro están en situación de pobreza o exclusión social, o han sufrido en un momento de su vida esta problemática, porque consideramos que son ellas y ellos quienes deben estar presentes y quienes más van a aportar esa visión de cómo afecta la pobreza a las diferentes formas, en diferentes variables de la vida de las personas, y quienes tienen en su propia mano también esas propuestas para poder erradicarla. En EAPN sabemos que la pobreza es una problemática estructural que se viene dando desde históricamente y que no está parcelada. Es decir, es verdad que por lo general solemos escuchar que se habla de pobreza energética, de pobreza infantil, y ahora mismo, por ejemplo, se habla también de pobreza en el transporte. O sea, pero la pobreza es una problemática que está estructurada en nuestra sociedad y que afecta de una forma interseccional. O sea, no hay niñas, niños ni niñas en situación de pobreza sin que sus familias lo estén, o sin que sus hogares estén en esa situación. Entonces, por eso consideramos que la pobreza debe, en el mismo sentido de que es una problemática estructural y que intersecciona con muchas otras variables y cuestiones, creemos que también debe abordarse desde esa perspectiva. Es decir, que cuando queremos abordar la pobreza energética en un hogar, por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta es en esos hogares, por ejemplo, los niveles de renta, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos que tienen esas familias, ¿no? ¿Cuál es la situación de su vivienda? ¿Cuál es el gasto que tienen para acceder a esa vivienda, para acceder a unos suministros, para la cesta de la compra, etcétera? Entonces, no podemos ver la pobreza desde ópticas parceladas, sino que la tenemos que ver como una problemática general que requiere de una voluntad política para ser erradicada, que no es una cuestión que sea culpa de las personas que están en esa situación, sino que viene sobrevenida por unas circunstancias sociales, políticas y económicas, culturales, y que por lo tanto se tiene que abordar en ese sentido, ¿no? Se tiene que abordar desde esa óptica interseccional, desde esa óptica transversal, y desde una voluntad política que vaya enfocada a erradicarla de forma estructural. Por supuesto, cuando hay situaciones de crisis como las que hemos venido viendo estos últimos años, por ejemplo, desde 2008 con la gran recesión, o más recientemente con la pandemia o con la crisis inflacionaria derivada de la guerra en Ucrania y la subida de los precios de la energía, obviamente ahí se van a necesitar políticas específicas de urgencia para abordar una problemática que cuando hay crisis aumenta, tiene un mayor impacto. Lo hemos visto, cómo han aumentado las cifras de pobreza en los últimos años derivadas de estas situaciones. Desde APN creemos que se tienen que proponer, se tienen que implantar políticas concretas, específicas y estructurales frente a la pobreza,
que no sean solo coyunturales a respuestas a situaciones de crisis o de situaciones de emergencia, sino que aborden la pobreza como una cuestión transversal, estructural e histórica que sucede, que existe en nuestras sociedades y que viene derivada de muchas otras y que va interseccionada con otras muchas problemáticas y que afecta especialmente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que esas políticas tienen que tener un foco muy puesto en la problemática de la feminización de la pobreza, porque las mujeres sufren la pobreza en mayor medida en nuestra sociedad, enfocada también a los hogares, especialmente aquellos que son monoparentales, que en su amplia mayoría son hogares monomarentales y que en la mitad de ellos está en situación de pobreza o exclusión social en nuestro país, la mitad de los hogares monoparentales, pero y también, por supuesto, tener en cuenta cómo intersecciona con otras cuestiones como otras realidades, como son las personas que tienen una discapacidad, como son colectivos como la población migrante o la población o el pueblo gitano. Entonces hay que tener todas en cuenta que se necesitan políticas enfocadas de una manera estructural, pero también poniendo el foco en estas realidades de colectivos o de personas que lo sufren en mayor medida.